Durante la década de 1850, miles de niños vivían en las calles, en muchas y variadas ciudades importantes, buscando comida, refugio y dinero, haciendo lo que podían para sobrevivir. La policía los arrestaba, muchos apenas tenían unos 5 años. Para remediar la situación se decidió colocarlos en hogares, pero en diferentes continentes, por ejemplo el continente americano, y así evitar la vida en la que se encontraban. Fueron transportados, enviados mediante trenes a sus hogares. Es aquí donde surge el término trenes de huérfanos, un programa social supervisado que transportaba niños a otras ciudades. Mientras que la narrativa habla de unos 200,000, es muy probable que en realidad hayan sido millones. De esta manera podría explicarse por qué esta civilización actual no tiene ningún recuerdo de ningún evento hace mucho tiempo, eventos catastróficos que pudiesen haber ocurrido en 1850 y 1930. Cuando unes todo, aparece una imagen sombría. ¿No podrías preguntarle a esos niños qué sucedió realmente con sus padres? Sus padres bien podrían haber sido asesinados en aquellos incendios urbanos donde se dice no había víctimas. Formaron parte de una gran guerra. Y es que la verdad es imposible no dudar en la narrativa, y más cuando se dice que se obligó a madres a abandonar a sus bebés. Y es que el tema no se limita solo a Estados Unidos. Varios otros países estaban en el mismo barco. Niños separados de sus hermanos, puestos en el trabajo. Cualquier tipo de trabajo que prive a estos niños de su infancia. De esta manera impidiendo que su capacidad se desarrollara asistiendo a la escuela regular, así mental, física y social. Es moralmente peligroso y perjudicial. Ellos crecieron y siempre había una guerra a la cual asistir. Ahora bien, imagina cuánto pudo haber contribuido el vacío histórico que hoy experimentamos. Cualquiera de nosotros podría ser descendiente de cualquiera de estos niños pobres. Todo estaría directamente relacionado. De esta forma se destruyeron las historias compartidas. Un niño trabajando como un padre. Estos habrían sido los nuevos humanos, son restablecidos de fábrica, puestos en un programa de trabajo hasta que tengan la edad suficiente como para darse cuenta lo horrible que es poner a un niño en un puesto de trabajo. De esta forma mejor enviar a sus hijos futuros a una escuela, preferiblemente, manteniendo a mamá y a papá en el trabajo, en la escuela, esculpiendo las mentes de sus hijos, a partir de un programa idéntico donde se le programaría para adaptarse al momento en el que suene la campana para ir a la escuela. El objetivo no sería la educación, sino formar un perfil para el condicionamiento social, para el desempeño en el lugar de trabajo, cuando en realidad cualquier niño buscaría un perfil de su interés, pero ellos serían esclavos finalmente. Si uno mira los orígenes filosóficos de la educación moderna, por lo tanto, ¿cuánto crees que todo lo dicho pudo haber influido al vacío histórico que hoy experimentamos? Así que esta nueva generación, estos niños, aprendieron de sus nuevos padres y de estas escuelas lo que les dieron como la verdad. No existe un solo país que no haya experimentado una guerra. Una guerra destruye la memoria cultural. Los jóvenes mueren, las jóvenes trabajan en hospitales, todos ocupados. Están en un shock. Estos choques siempre suprimen la memoria para que toda la energía pueda dirigirse al problema en cuestión. Perfectas condiciones de recuerdos desaparecen en 1, 2 o 3 o 4 generaciones y luego se convierten solo en mitos y en fábulas. La vida cotidiana y el trabajo solo ponen a todos en el final. Como seres humanos, sobreestimamos la capacidad de los recuerdos para sobrevivir. Nadie sabrá, por ejemplo, que el 11 de septiembre pasó otra cosa muy diferente, que un ataque terrorista, si esto se incluye en un libro escolar. Y aún sin embargo, la gente, la mayoría, no cree en la historia oficial. Pero eso es lo que menos importa,
porque moriremos, porque nosotros seremos reemplazados por libros escolares y las memorias culturales son mantenidas por intelectuales. Cuando no hay nadie para escribir algo, deja de existir. No importa si algunas personas lo recuerdan, ya que si no pueden conectarse con las demás personas y poder hablar de la gran falsificación, no pasa nada. Por ejemplo, hasta la aparición del internet, nadie era capaz de conectarse a un nivel más amplio. Hay que tener eso muy en cuenta. Las personas ni siquiera estaban en contacto los unos con los otros, ni en su propia ciudad. Solo se conectaban con las gentes que estaban dentro de su propio mundo, quizás y hasta solo escuchando la radio. Estos trenes de huérfanos podrían ser el arma humeante de una serie de acontecimientos que estaban sucediendo, algo devastador que pudo haber ocurrido y que comenzó con la industrialización. La historia solo dice, de repente todos comenzaron a inventar cosas asombrosas y la gente se mudó felizmente a las ciudades, del campo pobre y aburrido. Y sin embargo, todos se volvieron más pobres y miserables. Hay algo que no encaja en la misteriosa historia de la industrialización, donde las historias del trabajo infantil van de la mano. Por cierto, los lugares a los que acudieron estos niños son siempre los mismos lugares que acaban de ser liberados de los nativos de América Occidental, Australia, Rusia, en toda América, y luego tomaban personas de Europa Central, América Occidental, luego las ubicaban en estos nuevos territorios que fueron colonizados durante cientos de años. No podemos siquiera comprender las implicaciones de todo el mundo. Un mundo que estaba lleno de reinos independientes hace tan solo unos 300 años. Incluso podríamos pensar un poco en una posible era de canibalismo, representado en muchos libros antiguos, que daba una idea de cómo se veía el canibalismo y que podría ser una de las razones por qué estas épocas son tan misteriosas. En situaciones difíciles, las personas son obligadas a hacer otras cosas malas, como comerse a otras personas. Tenemos ejemplos como estos incluso en pleno siglo XX, y si hubiese habido un tipo de reinicio global en plena mitad de siglo, las personas se hubiesen visto obligadas a hacerlo en una gran escala. Dicho canibalismo pudo haber sido institucionalizado, dirigido por las élites para poder alimentarse, hasta que la tierra volviera a ser cultivable, hasta que pudiera restablecerse la agricultura nuevamente. Por lo tanto, a mucha gente le fue difícil cambiar su dieta tan fácilmente. Quizás podría ser el motivo por los que existen tantas catacumbas encontradas en muchos lugares del mundo. En dicho evento, las personas buenas hubiesen muerto primero. Los que se negaron a robar, los que dieron comida, los que se negaron a comer cadáveres, los que se negaron a matar al prójimo, los que se resistieron a este canibalismo. Hay veces que pienso que la presión evolutiva favorece más a los psicópatas. Por lo tanto, la gente con moral y principios son quienes se ven obligados a abandonar esta reserva debido a ciertos eventos traumáticos que pueden expulsar a las personas buenas de una sociedad en una sola generación, lo que puede dar una explicación bastante rápido de una sociedad del bien hacia el mal. Todavía sucede hoy en día. Cientos de personas buenas mueren debido a una falta de adaptación a esta sociedad. Claro, hoy en día sucede a un ritmo más lento que cuando hablamos de un tiempo en guerra, pero está sucediendo. Esto cambiaría drásticamente en la manera en que estaría organizada una sociedad. De esta manera realmente no tenemos una idea de cómo se veía nuestro mundo antes de esta era de eventos catastróficos, y la presencia de personas buenas disminuye cada vez. Lo que una vez fue tal vez solo una opinión o división minoritaria hacia la vida, después se convierte en una fuerza dominante. La historia y la memoria de quienes tenían diferentes puntos de vista murieron con ellos. Sabemos que aquellos en el poder siempre reescriben la historia. Ese es un hecho incluso por los mismos historiadores.
pero las implicaciones siempre se ignoran. Probablemente las élites sabían muy bien de que vendría dicho reset, incluso de que tengan conocimiento sobre el próximo. Por lo tanto, ellos asegurarían su trabajo esclavo para comenzar la siguiente civilización, después de una destrucción de la antigua. Por lo tanto, es fácil deducir que solo se llevarían a niños a bases subterráneas, esperar un poco, luego salir y repoblar. El término trenes de huérfanos sugiere un proceso que estuvo bien organizado por personas que pudieron gestionar la población en muchos países, incluso en continentes, ya que los niños pueden aprender fácilmente lo que les digas. Creo que las naciones bíblicas eran bastante precisas antes de este reinicio. Después de esta catástrofe, los niños no recordaban su pasado. Hubo nuevos lenguajes, se establecieron nuevas naciones, estados. Pues bien, aquí termino. Espero les haya gustado. Suscríbete, comparte, déjame tu like. Me despido y los veo más adelante con más información. Hasta luego.